Bien, fíjense, este circuito representa una alarma hecha con un SCR. Recuerden que estas explicaciones para que ustedes vean las piezas de cerca. Este es el SCR. Y el circuito representa una alarma. El SCR va a alimentar a la bobina de un relé. Y la bobina va a cerrar por campos magnéticos unos contactos que va a activar un bombillo. Este sería el SCR, este sería el relé. Este es un diodo rectificador que está en paralelo con la bobina del relé para evitar transitorio. El transitorio son picos de voltaje que se utilizan, que produce la bobina cuando está trabajando, y esos picos de voltaje, para que no influyan sobre el circuito, se recombinan allí en la misma bobina y se apagan. O sea, el diodo que está en paralelo con la bobina, con polaridad inversa, para que conduzca solamente con los transitorios, hace que la bobina no produzca pico de voltaje. Bien, aquí está una resistencia y un diodo Zener, que es el que mete la corriente a la compuerta del SCR, y lógicamente que el SCR está alimentando al relé, y el relé está conectado en su circuito del ánodo. Recuerden que los terminales del SCR es ánodo, el cátodo y la compuerta, porque es un elemento electrónico que conduce solamente cuando le llega un pulso positivo a través de este diodo Zener a la compuerta. Este condensador que está acá es un condensador que se va a cargar para controlar pues el tiempo en que se va a disparar el SCR, y cuando se dispara el SCR, bueno, se activa el relé y él activa el bombillo o la alarma. Aquí tenemos una resistencia de 220 ohmios que se conecta en paralelo con el condensador para descargarlo y esperar cuando se le quita pues el puente que hace que esté conectada esta resistencia al condensador. El condensador comienza a cargarse, y una vez que está cargado a un cierto voltaje, mete una señal al SCR, y el SCR conduce y activa el relé. Esta resistencia variable que está aquí, esta parte negra, es una resistencia variable que controla el tiempo en que se va a cargar este condensador una vez que se produce la apertura de la resistencia de 220 ohmios, que es la que mantiene descargada o descargado el condensador. Bien, claro, yo doy algunas explicaciones del circuito, pero ustedes, este es un Zener, unas resistencias para controlar la corriente del circuito. Ya ustedes saben que las resistencias se colocan para controlar la corriente, y los componentes electrónicos, dependiendo del componente, hará su trabajo. Bien, bueno, lo que decía era que tengo que explicar algo de esto que está acá, pero lo importante es que ustedes vean las piezas de cerca, con que está diseñado, con que está hecho pues el circuito, los diferentes componentes, el SCR, el relé, el diodo Zener, un diodo rectificador que está aquí en paralelo con la bobina del relé, y una resistencia para controlar las diferentes corrientes del circuito. Aquí está una resistencia variable que varía el tiempo de carga de este condensador que está acá. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque recuerden que todo esto pues se ve en forma física, o sea, ya en el ambiente,
haciendo funcionar el circuito y la persona va a entender más sobre el circuito. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.